porque se tiene que aislar primero el patógeno para poder ver qué espectro de antibióticos se tiene que utilizar. Pero pues yo diría que sí, a me serviría pues hasta que se le dé como la ¿Quién tiene otra opinión o difiere con lo que Laura? No ven tanto que me asusto. Miguel, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué cree respecto a la pregunta? A ver si hay un signo, como lo dice ahorita, sobre, por ejemplo, los exámenes clínicos, diría que sí. Pero miren, sintomático. No hablaba de signos, solamente estoy hablando de síntomas. Entonces, tú dices sí. Okay. Señor Papi, ¿usted qué piensa? No solo los síntomas, podría ser cualquier otra cosa que podría ser un virus o que estaba loco, se volvió. Ok. Muy bien. Nicolás, ¿usted qué están participando? Va a aprender como la profe Marta, no sé si les tomó clase, los apartamentos. Yo iba a decir algo a un espectro. No, enfócate en esa preguntita. Si llega alguien, un médico, te dice, ven, ¿será que le doy tratamiento antimicrobiano? Este paciente tiene síntomas de infección. ¿Tú cuál que le respondes? ¿Sí? ¿No? ¿Ok? Pero no me iba a tratamiento antibiótico de ambos, como que el error de que se genere tolerancia. Pero se cae más resistencia. Sí. Listo. Bueno, la respuesta adivinen cuál es. Depende. Gracias. Depende. Es muy arriesgado que solamente con la sintomatología yo le diga al médico o al mismo paciente en una consulta que tiene que tomar antibiótico. ¿Por qué razón? Y aquí es algo clave que digo. Vargas. Juan Sebastián. Hay tantos Juanes que por eso prefiero llamarlo por el apellido. Sí. Y esos síntomas son inespecíficos y pueden ser otra cosa. No necesariamente puede ser una infección. Y resulta que el paciente tiene un cáncer y usted le está dando antibiótico. ¿Sí? Entonces no sirve. Entonces, por esa razón, es que es muy importante que nosotros siempre, cuando nos hagan ese tipo de preguntas, nosotros digamos, depende. ¿Sí? Depende del paciente, qué es lo que tiene y qué se ha identificado hasta el momento. Con la sintomatología, muy difícil que ustedes hagan tomen esa decisión de darle un tratamiento antibiótico. Entonces, por esa razón, nace nuestro queridísimo tratamiento empírico. ¿Qué es el tratamiento empírico? Es el uso de antibióticos según la experiencia del personal médico y del centro asistencial, antes de conocer con exactitud el patógeno responsable de la infección. Cuando usted le llega a un paciente a la clínica con síntomas y signos que pueden orientarlo a que tiene una infección, ¿sí? Usted puede llegar a pensar que sí necesita un antibiótico, pero debe incluirle más pruebas para poderlo confirmar. ¿Qué es común? Que usted llegue a la clínica con fiebre y algunos médicos pueden plantear la decisión de que porque tiene fiebre, usted ya tiene una infección. Eso es falso. La fiebre puede ser desencadenada por múltiples tipos de enfermedades, ¿sí? Pero si usted llega con fiebre, llega hipotenso, llega con una frecuencia cardíaca alterada, aparte de eso hay alguna alteración en la piel,
Le hacen pruebas de laboratorio y tienen leucocitosis, tienen PCR alterada y tiene una procalcitonina aumentada. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que tiene infección? Yo creo que ahí sí tiene infección. Pero ¿qué problema tenemos? ¿Sabemos cuál es el microorganismo? No. No sabemos cuál es el microorganismo. Y entonces, en este caso, yo lo que debo hacer ahora sí es dar una terapia empírica, que la mayoría de las veces la terapia empírica, Nicolás, siempre es de amplio espectro, aunque ese amplio espectro no es que sea tan amplio como uno quiere. Lo que uno trata es de que esa amplitud del espectro recoja los posibles microorganismos que generan la infección. Me explico. No le voy a dar los mismos antibióticos al paciente al que yo le sospecho una neumonía que al paciente al que yo le sospecho una osteomielitis. Son diferentes, pero probablemente sí van a tener un espectro amplio, ¿sí? Es muy importante el uso de estas terapias antimicrobianas porque normalmente mejoran el pronóstico de los pacientes infectados y reducen las tasas de mortalidad de los pacientes. Cuando ustedes lo instauran correctamente y en el momento que es, la probabilidad con la que sus pacientes se le complique, se queden más tiempo en la unidad de cuidados intensivos o hospitalizado, gaste recursos y lógicamente se muera, es mucho más baja. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que usted debe saber antes de iniciar el tratamiento empírico? Identificar o establecer si el antimicrobiano está indicado. Con lo que yo les dije, las características del paciente que vemos, pruebas de laboratorio alteradas, signos y síntomas que yo les dije que estaban evidentes, ahora sí yo puedo decir que el tratamiento está indicado. Segundo, siempre, por favor, se los voy a repetir hasta que se termine el semestre, ustedes deben decirle a la enfermera, al auxiliar, o quien sea que esté encargado de la colecta de la muestra, que deben obtener primero la muestra, ya sea de sangre, ya sea de orina, ya sea de un lavado broncoalveolar o una punción lumbar, antes de que usted inicie la terapia antimicrobiana. Porque si usted la inicia y luego toma el cultivo o toma la muestra para el cultivo, puede pasar de que no le aparezca nada y usted dice, el paciente no está infectado. Y por lo tanto, ¿cuál es el acto seguido? Quiten el antibiótico. Y eso es un error gravísimo, porque sí estaba infectado, simplemente que no fue detectado por el error en el, digamos, en el momento en el que se hizo el procedimiento de tomar la muestra. Determinar si hay riesgo de espera de las pruebas microbiológicas. Si su paciente está infectado, pero hemodinámicamente está estable, su paciente tiene una fortaleza desde el punto de vista corporal, no es que esté gigante, sino simplemente que su estado fisiológico está bien, es una persona que normalmente es muy sana, usted podría decir, bueno, esperemos, no le demos antibiótico, sino que tomémosle la muestra, se va al cultivo, hacen el análisis y luego que nos digan para darle la terapia ya no de amplio espectro, sino una terapia dirigida. Ah, pero si su paciente llegó con un antecedente de una neoplasia que estaba tomando quimioterapia, la quimioterapia le bajó las defensas le generó la infección, es un paciente que desde el punto de vista corporal, fisiológico y todo es frágil, ¿en él vamos a esperar? No, usted no puede esperar en ese paciente. Inmediatamente debe iniciar la terapia empírica de amplio espectro, ¿cierto? La terapia empírica óptima entonces debe iniciarse con base en la presentación y las experiencias clínicas. Miren que en la definición dice que el antimicrobiano o los antimicrobianos que se emplean de terapia empírica están relacionados con la experiencia del personal médico y el centro asistencial, claro. Para eso, cada clínica, cada ciudad, cada pueblo, departamento, región, hace un análisis epidemiológico desde el punto de vista microbiológico, porque las bacterias que son principales en la Fundación Valle de Lili no son las mismas de Imbanaco, y si estamos hablando desde la región,
no son las mismas bacterias que tenemos en Cali las que tenemos en Bogotá, ¿sí? Eso se debe establecer y eso es lo que va a determinar qué tipo de antimicrobiano yo voy a emplear. ¿Listo? Muy bien. Eso es tratamiento empírico. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento definitivo? El tratamiento definitivo es el que ya usted va a instaurar en el paciente cuando ya tengo el resultado microbiológico. ¿Qué es lo que usted espera que le mande el laboratorio clínico? Que le diga qué tipo de bacteria es, gram positiva o gram negativa. ¿Es un coco o es un bacilo? ¿O son unos estafilos o son unos estreptos? ¿Sí? ¿Es una espiroqueta? ¿Qué tipo de bacteria es? Ese es el análisis macro, que hace referencia a características del microorganismo, que es como si le estuviera describiendo a cada uno de ustedes sus características físicas. ¿Sí? Pero me hace falta algo. ¿Cuántos cocos gram positivos hay? ¿Cuántos bacilos gram negativos hay? Infinidades. Ahora tengo que llegar a la identidad. ¿Listo? ¿Cómo llego a la identidad? A la identidad lo puedo hacer de tres formas principalmente. La una es a través de cultivo en medios selectivos, ¿sí? Que ustedes ya vieron eso en microbiología. Agar sangre, agar que tiene bilis, agar que tiene un montón de cositas que la hacen que crezcan de una manera, ¿cierto? Segundo, pruebas bioquímicas. ¿Ustedes acuerdan de esa reglita que tenía colorcitos y tenía uno? Bueno, se llama el API, exactamente. El API les permite identificar qué microorganismo con exactitud es. Y si usted tiene mucha plata, ¿cierto? Tiene muchos recursos, entonces la clínica dentro de su laboratorio clínico tiene un espectrómetro de masas. Y entonces usted mete el bicho allí y el bicho en cuestión de minutos le dice, eso es tal. ¿Sí? O si tiene usted una prueba molecular, pues hace un PCR y sabe cuál es el microorganismo. Y con eso usted puede decidir cuál es el antibiótico. Pero me hizo falta una prueba. ¿Qué prueba me hizo falta? Les hablé de la identificación. ¿Qué otra prueba hace falta ahí en ese reporte? El antibiograma, claro. Porque yo debo ver la sensibilidad que tiene ese microorganismo con los antibióticos que tenemos disponibles. Y de acuerdo con eso, digo, ok, mi paciente se me va con esta terapia. ¿Sí? Siempre se debe preferir la monoterapia y el tiempo más corto posible que ustedes puedan. ¿Sí? ¿Cuándo yo puedo emplear terapias combinadas? Normalmente la terapia combinada, en lugar de ser una regla, es una excepción. No es una regla que todo el tiempo los pacientes tengan 2 antimicrobianos. Al contrario, es más común que usted tenga 1. Y si tiene 2 es por una excepción. ¿Sí? Y las excepciones normalmente son estas que ustedes ven ahí. Una, para prevenir la resistencia a la monoterapia. Hay algunos microorganismos que fácilmente pueden desarrollar resistencia al tratamiento y por esa razón se emplea otro antimicrobiano para prevenir esa resistencia. Segundo, acelerar la muerte microbiana. Claro, hay antibióticos que cuando funcionan juntos matan con mayor facilidad a las bacterias. Tercero, potenciación de la eficacia terapéutica. Y esto probablemente se relaciona con la acelerada de la muerte microbiana. ¿Quién va a funcionar mejor? ¿El trimestoprim y el sulfamethoxazol por separado o los dos juntos? Los dos juntos. Porque como los dos actúan sobre la misma ruta metabólica, generan algo que se llama sinergismo. Y el sinergismo incrementa la efectividad de los dos. ¿Sí? Y también vamos a reducir la toxicidad a los fármacos. ¿Cómo así? Claro. Resulta que si mi paciente, por ejemplo, requiere tratamiento con gentamicina en dosis muy altas, pero yo también sé que puedo darle otro antibiótico, ¿sí? Que me va a ayudar a eliminar la bacteria y de esa manera yo le reduzco un poco la dosis de la gentamicina para que los dos funcionen juntos. ¿Eso será beneficioso para mi paciente? Por supuesto. ¿Por qué razón? Porque al yo bajarle la dosis a la gentamicina, estoy reduciendo la probabilidad con la que aparezcan efectos adversos derivados del uso del antimicrobiano. Recuerden que los dos efectos adversos más delicados del uso prolongado y de altas dosis de
aminoglucósidos como la gentamicina es la presencia de nefrotoxicidad y ototoxicidad. Nefrotoxicidad evaluada por un incremento en la creatinina sérica y ototoxicidad normalmente asociada al daño en el oído, ¿sí? Y empezamos a tener tinnitus, que es un silbido que aparece en el oído, que es justamente ocasionada por el aminoglucósido. Entonces, la elección del tratamiento va a estar determinada de acuerdo con factores del paciente y factores farmacológicos, ¿sí? Quiero yo ver una cosa. Ya me devuelvo. Listo. Y tenemos otro que es la susceptibilidad conocida al patógeno y otra que normalmente a los cursos de farmacología no les decimos, pero aquí ya lo vamos a ver, que es el costo-beneficio. Entonces, factores del paciente. ¿Qué enfermedades concomitantes tiene mi paciente? ¿Cierto? Si es una persona sana que está infectada, la facilidad para la selección del antibiótico es altísima. Que no tengo que preocuparme por muchas cosas. Pero no es lo mismo que esté infectado una persona sana a que esté infectada una persona con enfermedad renal crónica. Lógicamente, los antibióticos que voy a emplear no pueden ser nefrotóxicos, y si llegasen a ser nefrotóxicos y son la única alternativa, tengo que hacer ajuste de dosis por falla renal, ¿cierto? Posibles efectos adversos que pueda generar en el paciente. La edad. No es lo mismo darle el antimicrobiano X a un paciente adulto que a un paciente pediátrico, ¿sí? El embarazo. ¿Será que el antibiótico le hace daño al bebé? ¿Será que está contraindicado? La exposición, historia familiar, contacto con animales, viajes, hospitalización, todo eso usted tiene que tenerlo en cuenta. Aspectos farmacológicos, la farmacocinética del antimicrobiano, la capacidad para llegar al sitio de acción. Si no llega, pues no le sirve. Potencial toxicológico, qué efectos adversos me puede generar mi paciente. Y qué tipo de interacciones. Si su paciente, vuelvo y repito, es sano, no tiene medicamentos. Y si no tiene medicamentos, usted solamente le va a dar el antibiótico. ¿Hay probabilidad de interacciones? No, está tomando solamente el antibiótico. Pero ¿qué pasa si es un paciente que tiene unas comorbilidades de base que requieren otros tratamientos y aparte el antimicrobiano? Pues lógicamente usted tiene que estar precavido de la presencia de interacciones. La susceptibilidad conocida al patógeno pues está asociada a lo que nos da desde el punto de vista epidemiológico y lo que nos muestran las pruebas de laboratorio clínico. Y finalmente el costo-beneficio. Muchachos, ya les quedan 2 semestres, uno de clase y otro ya de práctica. Y los que se van para la clínica van a tener que pensar siempre antes de recomendar un antimicrobiano o cualquier medicamento dependiendo del costo. No es lo mismo darle a un paciente clotrimazol que darle piperacilina tazobactam. Entonces, yo debo tener en cuenta el costo porque resulta que las clínicas, así nos duelan y nos parezca terrible, es un negocio. Y si ellos ustedes le hacen perder el dinero, usted también se queda sin trabajo. Entonces, aquí el precio del medicamento que voy a seleccionar es importante, sin sacrificar calidad, seguridad y eficacia. Eso es lo que ustedes deben pensar. Si a mi paciente le sirve este medicamento que es genérico, que es un medicamento menos costoso, porque es que es útil y se ha demostrado clínicamente, ¿para qué le voy a dar ese medicamento que es más caro y aparte tiene poco de estudios clínicos? Ahora, volvamos por ejemplo a un caso que les mostré en la clase introductoria. Si mi paciente es no adherente, ¿cierto? Y tengo que darle múltiples fármacos antihipertensivos, pero tengo la posibilidad de darle una sola tableta o una sola cápsula donde vienen 3 principios activos, pues ¿cuál voy a escoger? Pues probablemente este que tiene los 3 principios activos en una tableta que garantizan la adherencia terapéutica. Pero ¿cuál va a ser el problema? Pues que este medicamento es más caro. Sin embargo, aquí hay un beneficio mucho más grande, que es que si mi paciente está controlado, pues hay menor ingresos a la clínica,
hay menor probabilidad de que se generen complicaciones derivadas de la hipertensión, por lo tanto menor uso de recursos, y entonces eso va disminuyendo los precios. ¿Por qué? Porque si mi paciente se me llega a complicar, ¿qué va a pasar? Ah, no, es que yo no le quise dar la terapia que venía, perdón, el medicamento que tenía los 3 principios activos, porque es que era más caro comparado con el losartán, el hidroclorotiazida y el amlodipino por separado. Claro, pero derivado de que no le dio eso, el paciente se quedó con 3 tabletas que no tomó, vino con una emergencia hipertensiva, vino con una ruptura de una arteria cerebral, eso le generó una isquemia, lo llevaron a la UCI, bla, 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 bla. ¿Cuánto se ganan? Generaron costos asociados a la complicación respecto al uso de la terapia que tenía los 3 principios activos. Eso también tiene que tener en cuenta. O sea que no solamente es todo lo que hemos visto en farmacología ni lo que vamos a ver en farmacoclínica, también tiene que tener en presente el precio. Pero para yo poder tomar ese tipo de decisiones, miren todo lo que analicé. Si yo no tengo claro esto, pues no voy a poder tomar ese tipo de decisiones. ¿Sí? Muy bien, acá tenemos un ejemplo que es muy sencillo, donde aparece como la temporalidad del desarrollo de la infección. Dice el día 1, pues se toman los hemocultivos, en este tiempo va a tener tratamiento empírico. En el día 2, los hemocultivos dan positivo, le dan la cloración de NAM. Ya luego en el día 13 aísla el microorganismo y se identifica la especie entre el día 3 y el día 4. Se empieza una terapia dirigida y entre el día 4 y el día 5 se genera un antibiograma que hace que se ajuste o no la terapia dirigida. Si por ejemplo aquí cuando ustedes identificaban el microorganismo le van a dar al paciente tobramicina porque es una bacteria gram negativa, pues entonces está bien, ¿cierto? Porque es una terapia dirigida para bacterias gram negativas. Y si acá en el antibiograma le salió lo mismo que la tobramicina les funciona, pues ya no tiene que estar justo. Pero si le aparece algo, entonces lo tiene que cambiar, ¿vale? Bien, ahora vamos a diferenciar 2 cosas importantes. ¿Qué es la colonización y qué es una infección? La colonización es la presencia de bacterias que son nativas, que son bacterias que hacen parte de nuestra flora. Y es importante que ustedes sepan las regiones anatómicas que tienen microorganismos y qué tipo de microorganismos tienen esas regiones anatómicas. Y aquí estamos viendo ejemplos. Por ejemplo, el estómago está colonizado principalmente por Streptococcus y Lactobacillus. El intestino está colonizado por Pseudomonas, Streptococcus, bacterias anaerobias como Bacteroides y Clostridium. Tenemos también enterobacterias y enterococos que son importantes cuando se generan infecciones en esta región. También tenemos, por ejemplo, en la boca, miren, Streptococcus viridans. En la piel, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, ¿sí? Entonces, es importante reconocer en las diferentes partes de nuestro cuerpo dónde hay bacterias y qué tipo. Eso es una cosa. Segundo, ¿qué regiones anatómicas son estériles? Por ejemplo, la sangre, ¿cierto? El líquido cefalorraquídeo es estéril, ¿cierto? La orina ¿es estéril o no es estéril? Pero miren que aquí aparece en una resaltado amarillo y con una subrayación. Depende. Depende, ¿no? Así depende. Entonces, la orina normalmente la catalogan como una región o un fluido estéril, pero no es del todo cierto. ¿Por qué no es del todo cierto? Porque cuando se filtra la sangre elimina todo lo que no cabe por esa membrana. Y esa membrana es una membrana de ultrafiltración. Es tan pequeñito el poro que ni siquiera la albúmina cabe. O sea, miren el tamaño. Entonces uno dice, listo, la orina que sale por el túbulo, llega a no sé dónde, pensaría que uno es estéril. Pero resulta que la vejiga es estéril. ¿Y a dónde cae la orina? La vejiga. Entonces,
uno podría decir que la orina no es completamente estéril. Y por esa razón tiene una alta probabilidad de desarrollo de infecciones. ¿Sí? El tracto urinario, no la orina. Muy bien. Entonces, la colonización, presencia de una bacteria en el cuerpo sin que cause una enfermedad. Recuerden que esas bacterias que están en esas partes no le generan daño. Antes lo ayudan para prevenir que se generen infecciones por microorganismos patógenos. Profe, pero es que si yo me corto y ahí me cae un estafilococo, igual no va a infectar. Sí, pero eso es porque hubo una ruptura de una barrera que prevenía que esa bacteria ingresara allá. ¿Sí? Y ahí es donde se volvió patogénica. Si no, no era patogénica. Y ese tipo de infecciones se llaman infecciones endógenas. Entonces, ¿qué pasa? La flora natural que tenemos en nuestro cuerpo, en las diferentes partes del cuerpo, si se altera, ¿sí? Alteraciones de la flora o alteraciones de las barreras naturales de nuestro cuerpo, entonces, ¿qué va a pasar? Aparece la infección. Y la infección es la presencia de una bacteria en el cuerpo que causa una enfermedad. La colonización no hace referencia a enfermedad. Es así. Por tal motivo, las infecciones son las únicas que reciben tratamiento antimicrobiano. Usted no le puede dar a un paciente un antibiótico para quitarse las bacterias de la piel. ¿Por qué? Porque son bacterias que nos hacen un beneficio, ¿sí? O que pertenecen a nuestra flora. Lo mismo sucede, no les podemos dar antibióticos a las niñas para erradicar todos los lactobacilos que tienen en la vagina, porque si no les da candidiasis, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Los antibióticos solamente se emplean en las personas que están infectadas, ya sea una infección endógena o sea una infección exógena. ¿Qué pasa y por qué soy tan enfático en lo endógeno? Porque si usted sabe que el paciente tiene una infección de causa endógena o de etiología endógena, y vamos a pensar, por ejemplo, en el abdomen, derivado de una cirugía, entonces, lógicamente, ¿usted qué va a hacer? El antimicrobiano que va a emplear va a estar asociado a qué tipos de bacterias, a las que están específicamente en el abdomen, no a las que aparecen en la boca, ni las que aparecen en la piel, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso para saber cuál es el antimicrobiano correcto. Entonces, las infecciones bacterianas exógenas son las que se adquieren de forma externa, o sea, que viene una fuente externa. Normalmente resultan de la transmisión entre un humano y un humano, o entre un humano y un animal, o entre un humano y el ambiente, ¿sí? Aquí podemos tener fácilmente infecciones que aparecen en la comunidad, como infecciones que aparecen directamente en las entidades hospitalarias. Resulta que las infecciones bacterianas que son exógenas normalmente son un poco más peligrosas que las endógenas. ¿Por qué razón? Porque adquieren microorganismos que normalmente son resistentes. Y entonces aparecen nuestros queridísimos dos grupos de medicamentos más peligrosos, porque son los que menos tratamientos ya les quedan, que son Staphylococcus aureus resistente a methicilina y los enterococos resistentes a vancomicina. Ustedes saben que la vancomicina es un antibiótico muy usado, tiene una potencia bastante grande, pero ya tenemos bacterias resistentes a vancomicina. Entonces, lógicamente, este tipo de microorganismos van a requerir tratamientos más agresivos y normalmente ponen en mayor riesgo a las personas. ¿Qué es importante? Me devuelvo un momento. Estos pacientes que adquieren este tipo de microorganismos normalmente deben estar aislados, ¿sí? O sea, dentro de la clínica, dentro de las UCIs, dentro de las áreas de hospitalización están aislados. Eso significa que no tienen contacto con otro paciente, pero pueden infectar. Entonces, un aspecto fundamental que ustedes deben diferenciar es virulencia y resistencia. ¿Por qué? Porque virulencia y resistencia bacteriana no son lo mismo, no hacen referencia a la misma característica.
¿Alguien me puede explicar qué es virulencia y qué es resistencia bacteriana? Lo que entienda, no tiene que ser la definición concreta. Okay. ¿Qué más? ¿Se quedan con lo que dicen sus compañeros o creen que hay algo adicional? Jessica, ¿usted qué piensa? ¿Virulencia y resistencia bacteriana es lo mismo? No. No ¿Qué es diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Opino como lo que dijeron anteriormente, la virulencia es como si esa capacidad de infectar del patógeno, y pues la resistencia, precisamente como lo dice, resistir con lo que yo voy a contrarrestar esa virulencia. Ok. ¿Qué características son las que le otorgan a un patógeno la virulencia? ¿Cómo? Más que las vías de transmisión, tiene que ser propio del organismo. ¿Qué vas a decir tú? No, más allá de eso. Cuando yo digo una bacteria muy virulenta, ¿es porque qué? Sí, pero ¿qué creen ustedes que produce? Que se adapta más fácilmente, que tiene unos receptores o que libera lo que ustedes conocen en control de calidad, toxinas, endo y exotoxinas, que son peligrosas, ¿sí? Que generan daño fácilmente. Entonces ustedes pueden tener microorganismos que son muy virulentos, que generan infecciones muy fuertes, pero son sensibles. Les dan el antibiótico y se mueren.